Qué lugar tan interesante y tan increíble. Aquí hay algo interesante y es esta estatua de acá. Es muy importante porque es la estatua que representa a San Pedro, es la estatua de él. Llegamos a la parte de los confesionarios y me llama mucho la atención que esos confesionarios tienen una lucecita verde en la parte. El Estado Vaticano, desde su fundación, siempre ha sido fuente de controversias, amores, odios, adoraciones, simbolismos y noticias buenas y malas. Pero lo que sin duda es materia de interés para todo viajero o turista que visite esta parte del mundo son sus majestuosos museos. El lugar de riquezas traídas de distintas partes, abstraídas de culturas locales y no locales que hacen parte de la historia de esta institución religiosa. En este video visitaremos los museos vaticanos para que usted se haga una idea de cómo son y le ayude a comprender si vale la pena o no gastar los aproximadamente $35 que cuesta su pase para conocerlos. Spoiler, obviamente también les mostraré cómo es entrar a la famosísima Capilla Sixtina. Y bien, aquí es cuando esto empieza. Si hacemos las reservas por internet, lo que tenemos que hacer es venir a estas, ¿qué es esto? ¿Como recepcioncitas? Como taquillas. Taquillas, y allá cambiamos ahora sí los reales tickets, que son estos. Una obra de arte. Hablemos de tiempos. Lo que vieron que hice inicialmente, que fue ir a la Basílica de San Pedro, puede tomar perfectamente toda la mañana, y posteriormente los museos vaticanos también puede tomar un tramo similar, razón por la que se va todo el día en el Vaticano en realidad, entonces ténganlo en cuenta. Es curioso ver cómo tanto griegos como romanos siempre intentaron personificar a sus estatuas con nombres de barba. De hecho, muchos de ellos ni siquiera la tenían y se la pusieron en la escultura. Y sabiendo que en ese entonces la mayoría de hombres no podían desarrollar barba, no les salía. Y aquel que tenía barba era un hombre que era más hermoso que el resto. Esa es la razón por la que ellos photoshopeaban con cincel estas esculturas. En ese entonces tener barba era más sexy. No sé bien si ahora todavía, pero... Dentro de las grandes intervenciones que hizo la Iglesia Católica en estas obras clásicas está esto: el ponerle una hojita de parra en los cristales. Con esta hojita de parra en la Edad Media pretendían ocultar todo lo que podía llamar al pecado. Si no se lograba la hojita de parra, sencillamente lo cortaban, mochado, chao. Gran aporte, gracias por ello. En estos museos a uno empieza a dolerle el cuello un poco de tanto ver hacia arriba. Miren por qué. Hemos llegado a el hall de los mapas vaticanos. Básicamente la intención de estos mapas que se hacían era tener claro cuáles eran los territorios establecidos por la Iglesia Católica, cómo identificar exactamente en dónde estaban ellos, dónde estaban poniendo sus cimientos católicos. Y pues yo he de decir que me he tropezado unas 20 veces ya por estar viendo hacia el techo otra vez. Neápolis, o sea, como la tierra de las neas. Esta vaina es de nunca terminar. Damos como vueltas y vueltas y sigue, y hay más pasadizos, y hay más arte, y hay más esculturas. ¿Qué vamos a hacer, Espacio Ramen? Y es aquí cuando viene la primera pregunta. ¿Por qué esta gente tiene esto aquí en el Vaticano? ¿Por qué? No olviden encontrarse con el autorretrato de Rafael que está en la estanza de la Signatura.
Es chévere descubrirlo, como que uno ve el cuadro y ahí está el men viéndolo uno. Oli. ¿Ah, sí? ¿Todo esto es nuestro? Sí. ¿Y qué hace acá? Es la pregunta que yo siempre me hago en todos los museos y creo que en esta oportunidad no fue la excepción. Mucho de nuestro oro está en un museo en el extranjero. Caramba, el Vaticano también lo tiene. Y no estoy hablando de oro nada más, de oro precolombino, de historia patria de Colombia. Bueno, si vienen aquí, tienen que recordar que existe un código de vestimenta, sobre todo en partes como por ejemplo la Capilla Sixtina, donde no puedes usar shorts o usar ropa con hombros descubiertos. Las mujeres no pueden tener un escote, por decir algo. Y acordémonos que en este lugar no se pueden usar cámaras. Entonces ténganlo en cuenta cuando vengan, sobre todo con lo de los vestidos, porque puede venir en una falda, o no puede venir usted, hombre, con un short. Ojo con eso, para que lo tengan en cuenta, esa información es valiosa. Puede que lo dejen afuera. Bueno, ya hemos llegado a la Capilla Sixtina. Vamos a entrar, así que chao. Como les dije, aquí está prohibido tomar fotos o grabar. Así la capilla esté casi vacía como por fortuna me tocó a mí, simplemente no te dejan. Soy alguien cumplidor de las normas. Me agrada hacerlo. Además, casi toda mi educación formal fue religiosa. Y así yo me encuentro al otro extremo de las ideas eclesiásticas, aprendí mucho de la lógica de estos tipos con sotana. Razón por la que decidí aplicar la misma. Y bueno, con esas imágenes ilegales llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, espero que les sirva un poco la información que les acabo de dar. Y les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy por este recorrido que realizamos por un nuevo país, el país del Vaticano. Acompañado de los sonidos del avión y los cuervos, me despido. No sin decirles antes que si les gustó, like. Si les gustó, no hay like. Y si les gustó mucho, suscríbanse a WanaWeb para muchos más consejos sobre viajes y para que les muestre más lugares como este. Obviamente, entre más personas estemos haciendo parte de esta gran comunidad de viajeros mochileros y personas que gustan del buen arte de viajar, pues este canal también crecerá y hará lo suyo para mantener siempre vigente los mejores consejos al respecto. Es una costumbre en todos los videos de WanaWeb que me dejen un emoji en la caja de comentarios, pero ¿qué emoji será en esta oportunidad? Obviamente será el emoji de la bandera del Vaticano. Si encuentro a la bandera del Vaticano en los comentarios, sabré que llegaron hasta este punto y lo tomaré como un brother. Estamos aquí para ti, sigue haciéndolo. Sabré que están ahí, lo tomaré como un saludo. Y bueno, no siendo más, me despido. Chao.